Hola chicos, bienvenidos. Esta sería la quinta clase para Olicosí décimo de 2024. El tema que vamos a ver hoy es la parte de ciclo celular. Entonces, esto por el temario nos queda más que todo para lo que sería la otra semana, pero quería empezar a verlo para no perder este chance en caso de que nos queda tiempo para la siguiente tutoría, entonces podríamos repasar un poco. Entonces, para el ciclo celular voy a repasar primero la parte de lo que es ADN, otras cosas especiales sobre genética y cómo se organiza el ADN en las células. Y ya posteriormente pasaremos a ver lo que sería ya el ciclo celular como tal de la división y cosas especiales, por ejemplo, de la meiosis y de lo que sería el cáncer. Entonces, el ciclo celular es cómo las células se dividen, cómo se multiplican y hay varias formas y hay que aprenderse todo como un proceso que tiene diferentes etapas. Y me gusta ver ADN primero porque las células al final lo que tienen en el núcleo es el ADN y el ATN es el material genético y es importante que se replique cada vez que hay una división celular de una forma correcta para asegurarse que la siguiente generación no tenga ninguna clase de mutación ni ningún defecto. Entonces, este repaso de ADN lo saqué del capítulo que se llama Bases moleculares de la herencia y les dejo las páginas de el Campbell y del Solomon. Y bueno, para repasar primero hay que también entender la diferencia entre ADN y ARN. Entonces, ADN y ARN son ambos ácidos nucleicos, eso lo vimos en una de las clases donde repasamos lo que eran macromoléculas. Y la diferencia entre los dos, hay varias, pero la ARN es de una sola cadena, tiene en su estructura una ribosa y sus bases nitrogenadas son citosina, guanina, adenina y uracilo. Para el ADN vamos a tener que hay dos cadenas, dos hebras, que en lugar de uracilo hay timina y que el azúcar que tiene en lugar de ser una rigosa normal va a ser una desoxirribosa. Ok, entonces esos son los dos ácidos nucleicos. Nos vamos a enfocar más que todo ahorita en lo que sería ADN. Y sobre ADN hay otras cosas que tienen que saber. Parte de eso también ya lo vimos con los macromoléculas, pero lo vamos a volver a repasar. Entonces, primero es que las hebras de ADN y de los ácidos nucleicos en general tienen polaridad. Entonces, la polaridad se refiere a que hay un extremo de la cadena, de cada cadena individual de ácido nucleico, que termina en el carbono 5' y el otro extremo que termina en el carbono 3'. Entonces, estos números de carbono se deben a la ribosa del azúcar, que forma parte de la cadena estructural del ADN. Este, y dependiendo de cuál es el primer carbono que uno se encuentre hacia cierto extremo, le va a dar nombre a esa zona del ADN. Entonces, es una forma de analizarlo, pero también hay algo más que uno puede analizar que es más fácil de ver y es si hay un fosfato o no. Porque, digamos, no solo dentro del ADN tenemos la ribosa, o sea, el azúcar, sino que también tenemos grupos fosfato entre medio de estos azúcares y que también van a formar como los rieles, o sea, como las dos backbones del ADN. Entonces en el extremo 3', yo lo primero que me voy a encontrar es el azúcar, como por ejemplo aquí, o en este otro ejemplo. Entonces lo primero que yo me encuentro es azúcar directamente. Y en el extremo 5', a pesar de que el extremo 5', aquí el carbono del azúcar es el 5', yo lo primero que me encuentro es el fosfato. Entonces una forma más fácil de recordar que el fosfato es el que está en el extremo 5'. Ahora, algo importante también, sobre todo de ADN, es que las hebras son antiparalelas. Entonces, antiparalelas significa que tienen polaridad invertida una de otra. Entonces, por ejemplo, si la cadena de la izquierda va de 5' a 3' para abajo, la cadena de la derecha va de 3' a 5' para abajo.
Entonces, eso siempre se va a cumplir en todas las áreas de ADN, siempre van a ser en direcciones opuestas. Y bueno, otra cosa también del ADN es que como tiene dos hebras, esos van a formar una estructura de doble hélice, que es como la típica forma de ADN que uno conoce. Esta doble hélice va a tener varias características. Lo primero es que va a girar hacia la derecha, y por eso aquí se menciona lo de dextrógira. Eso quiere decir que tiene un giro hacia la derecha. Los giros hacia la izquierda son menos comunes en la naturaleza, entonces, eh, pues parte de lo que es ADN uno siempre se lo va a encontrar en lo que es dextrógeno. También ahí yo puse ciertas dimensiones respecto a el tamaño de esta doble hélice. Entonces, las unidades que se usan para medir el ADN normalmente tienden a ser Armstrongs, que son esa A con un circulito que aparece ahí. Y 10 Armstrongs equivalen a un nanómetro. Entonces, estamos en una escala muy pequeña. La hebra de, bueno, la hélice de ADN va a tener 10 Armstrongs de diámetro, de radio, perdón, 10 Armstrongs de radio. Va a tener una separación entre cada base nitrogenada y la que sigue de 3.4 Armstrongs, y cada vuelta completa hacia la derecha va a tener 10 pares de bases. Entonces en altura va a ser 34 Armstrongs. Entonces ven que es mucho más angosta lo que es larga, y eh, sí, que hay 10 bases nitrogenadas por vuelta. Ahora, sobre los dos términos que aparecen abajo de antiparalelas y complementarias, yo ya mencioné lo de antiparalelas, que es que tienen probabilidad que van en sentidos opuestos. Lo de complementarios, voy a volver un toquecito a estas dos imágenes. Bueno, a esta y la diapositiva que sigue. Complementaria se refiere a que las dos hebras que se encuentran una frente a la otra van a tender a interactuar y van a tender a formar pares de bases nitrogenadas entre ellas. Entonces, uno lo que siempre se va a encontrar en el ADN es que la adenina de una de las hebras se va a encontrar con la timina de la hebra complementaria. Y eso siempre va a pasar así. La adenina y la timina siempre van a formar como esos pares. Y también lo van a hacer la citosina y la guanina, que son ese azul y verde. Si uno ve, siempre que hay azul hay un verde al otro lado. Y uno siempre se espera eso. Entonces, no importa de qué lado esté el azul o de qué lado esté el verde, del otro yo sé que tengo que encontrarme lo opuesto. Entonces, eso es algo que siempre se va a cumplir y que es fundamental para las funciones del ADN. Y de hecho, también me va a pasar esta imagen de aquí para que también lo vean, de que la adenina se empareja con la timina y la guanina con la citosina. Eso también lo expliqué con las mismas macromoléculas, pero tiene que ver con que, uno, ya vimos que el ADN tiene que tener un radio que es constante, que es de 10 Armstrongs. Entonces, lo que sucede es que esos 10 Armstrongs equivalen, comillas, a 3 anillos de estos que hay aquí, de las bases nitrogenadas. Entonces, por ejemplo, yo no puedo hacer pares de timina, citosina, ni de adenina, guanina, porque o serían o muy delgados o muy anchos en comparación a una cadena normal. Entonces, se va a indicar que hay un error. Entonces, debido a que hay que mantener el radio constante, siempre se van a emparejar las bases nitrogenadas que se conocen como purinas, que son adenina y guanina, y las pirimidinas, que son timina y citosina. Ahora, la adenina y la timina se van a unir porque tienen la capacidad de formar dos puentes de hidrógeno en ciertos lugares, y la guanina y la citosina para formar tres puentes de hidrógeno. También es importante que los puentes de hidrógeno se forman, eh, sí, se forman entre moléculas que tienen oxígeno, nitrógeno y algunos hidrógenos en medio. Entonces ven que siempre va a haber como un oxígeno o un nitrógeno a ambos lados de los puentes de hidrógeno. Ahora, el hecho de que la citosina y la guanina tengan tres puentes de hidrógeno los hace un poco más estables, tienen una unión más fuerte, y también hace que cuando se unan con, por ejemplo, la timina o con la adenina, sea como, haya como una unión un poco extraña. Entonces, la célula se puede dar cuenta que hay un error y también lo que va a hacer es corregirlo. Entonces, uno siempre lo que se va a encontrar es adenina con timina y guanina con citosina. Entonces, si yo conozco lo que hay de un lado de la cadena, yo puedo predecir qué es lo que va a haber en la área complementaria. Ahora, respecto a la síntesis de ADN, esta va a ser una síntesis o una replicación
que se conoce como semiconservativa. Esto quiere decir que la mitad de la hebra se va a conservar en la hebra nueva. Entonces, lo que quiere decir esto, hay toda una serie de experimentos de cómo lo descubrieron, pero lo que ocurre es que yo tengo una molécula de ADN original que tiene dos hebras. Yo lo que hago es separar las dos hebras y que me quedan así como individuales. Y ya que yo sé que la otra hebra tiene que ser antiparalela y complementaria, yo puedo construirla a partir de leer solo una de las hebras. Entonces, yo separo estas dos y estas dos cada una me va a servir como molde de una siguiente hebra nueva. Entonces, los experimentos que se hacen para poder probar esto es con iones radioactivos y se ve qué tanta proporción de iones radioactivos tienen las nuevas hebras. Y digamos, si se ve eso, que tiende a ser la mitad nuevo y la mitad viejo y la mitad vieja va a ser solo como una sola molécula. No es como que se va a partir en pedacitos y se va como a rearmar, sino que ella completa se separa nada más, ya que la hebra ya no sea, que la molécula ya no sea cero, sino que sea solo una, y de ahí se crea una copia. Ahora, vamos a ver unos temas más de lo que es genomas eucariontes. Entonces ya tiene que ver más como secciones del ADN y cómo están guardados dentro de los núcleos, especialmente lo que son eucariotas. Y también les dejo las páginas del Camel y del Solomon donde están estos temas. Entonces, el ADN, como ya explicaba antes, es una molécula que de hecho es bastante alargada y uno lo que tiene dentro de cada núcleo son, si los pusiera a medir en distancia, serán kilómetros y kilómetros de ADN. Y entonces, ser una molécula muy larga, muy lineal, es muy fácil que, por ejemplo, si usted nada más la deja hacer, se va a enredar o se va a hacer nudos, y como si no tuviera como unos audífonos de cable guardados en la bolsa de un pantalón y los deja todo el día y luego los saca, se va a hacer todos los nudos y puede que haya partes que tengan mucha tensión, partes que no, y entonces va a ser muy complicado. Entonces, dentro del núcleo el ADN no nada más existe y está ahí como suelto, sino que va a estar empaquetado en diferentes proteínas. Entonces, el primer nivel como de empaquetamiento que hay es lo que se conoce como los nucleosomas. Y los nucleosomas están formados por ADN, importante, y también por unas proteínas que se conocen como proteínas histonas. Las histonas hay varios subtipos, pero lo que sucede con esas histonas es que van a ser un octámero, o sea, un grupo de 8 histonas, como ven aquí, como 4 arriba, 4 abajo. Esas histonas van a formar lo que yo pienso que es como si fueran como un carrete, o sea, como algo sobre lo que el ADN se va a enrollar. Y el ADN lo que va a hacer es dar vueltas sobre estas nucleosomas, sobre esas histonas. Al conjunto de histonas y ADN se conoce como el nucleosoma. Entonces, el nucleosoma es esto: es el carrete formado por histonas, el ADN alrededor, y a veces hay una proteína histona, que es la histona H1, que no es parte del octámero como tal, pero está como por encima y lo que hace es como prensar el ADN y que quede como ya unido a ese nucleosoma en particular. Entonces, eso es como el primer nivel de empaquetamiento y ven que tiene 11 nanómetros de diámetro. Entonces, pasamos de los 10 Armstrongs, o sea, o un nanómetro de radio del ADN, a tener 11 nanómetros, o sea, un aumento de 10 veces. Los nucleosomas se van a después acomodar en lo que se conoce como fibras de ADN. Entonces, en las fibras de ADN también van a tener cierta importancia las histonas y también otras proteínas que se conocen como las proteínas de andamiaje. Entonces, las proteínas de andamiaje lo que van a hacer es como acomodar sobre sí mismas los octámeros de esas histonas, o todos los nucleosomas, especialmente con la ayuda de la histona H1, y van a formar estas estructuras. Entonces, como que va formando como una espiral donde van acomodando los nucleosomas como de una forma así como ordenada alrededor de como un centro. Y ven que aquí también ya pasamos de los nucleosomas que antes eran 11 nanómetros a ya un ancho de 30 nanómetros. Ahora, em, este ADN puede condensarse aún más en
lo que se conoce también como cromosomas o la imagen que uno tiene como cromosomas. Y bueno, cromosoma hay un poco como de varias definiciones, pero se refiere más que todo a las moléculas de ADN individuales. Estas moléculas se suelen ver en partes específicas del ciclo celular y es cuando van a estar como el ADN en su forma más concentrada. Entonces por eso yo lo puse después de lo que eran como filas de ADN, porque es como el siguiente nivel de condensación, pero no siempre va a estar en una célula, en este estado. Entonces, como molécula de ADN, los cromosomas en lo que son eucariotas, o sea, nosotros, van a haber múltiples cromosomas y esos cromosomas van a ser lineales. Entonces, lo que quiere decir es que nosotros tenemos varios cromosomas, o sea, varias moléculas individuales de ADN y que estas son lineales, o sea, que tienen un inicio y tienen un final. Entonces, son como pequeñas secciones. En los procariotas, los cromosomas, o específicamente el cromosoma, va a ser único y va a ser circular. Entonces, esto quiere decir que solo hay una molécula por procariotas o por bacteria. Esta va a ser circular, o sea, no va a tener un inicio y un final, sino que va a ser como un continuo. Y a pesar de esto, los procariotas pueden tener lo que se conoce como plásmidos, que un plásmido es como una molécula extra de ADN que puede estar ahí como en la célula. Creo que lo mencioné cuando vimos la parte de células y expliqué un poco de qué órganos tienen los procariotas. Pero sí, básicamente, además del cromosoma central, o sea, además de la información genética de la célula como tal, también van a haber plásmidos. Los plásmidos son moléculas de ADN que son normalmente bastante más pequeñas, también circulares, y que lo que ayudan es a que la célula sobreviva mejor, pero no son como tan fundamentales para la supervivencia de la bacteria. Entonces son como que le ayuda a sobrevivir mejor en ciertos ambientes, pero no es 100% necesario para su metabolismo. Bueno, ok. Entonces, estos cromosomas están muy concentrados, especialmente en ciertas épocas del ciclo celular, y eso logran a través de una proteína que se conoce como la proteína condensina. Entonces, la condensina va a ayudar a que este cromosoma sea así, como súper condensado. Y además, aquí algo importante es que este cromosoma, como lo vemos aquí, como se ve en ciertos momentos del ciclo celular, en realidad es un cromosoma que está duplicado. Entonces, el cromosoma es una molécula lineal, debe tener un inicio y un final. Pero se ven aquí, en realidad hay dos inicios y dos finales. Entonces, esto es porque hay dos moléculas que son idénticas y que, bueno, o que deberían ser idénticas y que están unidas por una mitad aquí para que anden como en pares. Entonces, eso es importante para el ciclo celular y lo voy a explicar un poco más adelante. Ahora, en los núcleos de las células, normalmente el ADN no va a estar en su forma de cromosoma, así como súper condensado o súper visible, que es una molécula y que es otra molécula. Y más bien se va a encontrar en un estado que se conoce como cromatina. Entonces, la cromatina son esos cromosomas levemente desenrollados, o sea, no tan condensados, dentro del núcleo de los eucariotas. Entonces, eso no va a existir en bacterias. Y hay dos tipos de cromatina, lo que se conoce como eucromatina y lo que se conoce como heterocromatina. Entonces, la eucromatina es la cromatina que está activa. Eu tiene que ver con verdadero, pero en ese contexto es como la cromatina que realmente la célula está usando. Y lo que sucede con la cromatina es que para que esté en su estado de eucromatina se puede modificar la cola de las proteínas histonas, las que hacen los nucleosomas, las que están en octámeros. Se pueden modificar sus colas para agregarles un grupo acetil y que de esta forma no esté tan condensado, o sea, como que se aflojan un poquito, como que se sueltan, no están tan juntas una de la otra, y eso permite que la ADN tenga como un poco más de espacio y permite que entonces la célula pueda acceder a ese ADN y eh, utilizarlo, ya sea, o sea, no sé, para crear nuevo ARN o posiblemente para crear nuevas proteínas, ya lo que será traducción. Ahora, aquí se ve una imagen de cómo se ven las historias y de las colas de las historias, que era algo que no se vio en las imágenes pasadas, pero para que sepan más o menos cómo se ve. Y aquí, por ejemplo, vienen
como varios de los nombres. Histona 2B, histona 3, histona 2A, histona 4, digamos, hay varios. Lo que no está en forma de eucromatina va a estar en forma de heterocromatina. Entonces, hetero de otro y cromatina es del otro que me queda que no es eucromatina. Entonces, en este caso, esta cromatina va a estar inactiva, no va a tener una función metabólica realmente presente. Esto puede variar en una célula, no va a ser como algo así como escrito en piedra, sino que puede variar sobre todo a lo largo del desarrollo de una célula. Pero lo que va a pasar con esta cromatina es que va a estar muy condensada. Entonces los sistemas van a estar muy cerca de unas otras y muy enrolladas con el ADN. Y esto lo pueden lograr añadiéndoles no un grupo acetil ahora, sino un grupo metil a la cola de los histonos. Entonces, el acetil en la cromatina es un poco como opcional, como que puede ayudar. El metil en la heterocromatina es fundamental. Entonces, si les hablan de metil en colas de histonos, sepan que están hablando de heterocromatina, que es entonces cromatina que está muy densa, muy empaquetada y que no se puede acceder. Entonces, la idea de esto es que el ADN está como tan cerca o tan cerrado, tan estirado, que las proteínas que, por ejemplo, crean ARN no pueden llegar a leer las células de ADN. Hay patrones de heterocromatina que se pueden heredar de padres a hijos. Eh, pero de nuevo, esto como que puede variar, es relativamente variable. Y qué porción es eucromatina depende del tipo de célula. Entonces, la eucromatina va a ser distinta en una célula del corazón y una célula del hígado. Y de nuevo, puedo hablar con el desarrollo, no es lo mismo, por ejemplo, una célula, eh, no sé, de la piel que está creciendo, que está activa, que se está madurando, a una célula ya madura, que más bien tiene que tener otras características, que tiene que ser impermeable, etcétera. Ok. Y lo último que vamos a ver por hoy es la parte de genes. Entonces, uno habla en genética de genes como muy pan de cada día, como si fuera cualquier término, pero en realidad hay una definición muy específica. Entonces, un gen, específicamente, es un segmento de ADN que codifica para una proteína. Entonces, esa es la definición, muy básica. En procariotas esto es muy directo, porque la mayoría del ADN va a ser genes. Entonces, en los procariotas, no solo yo tengo una molécula única y lineal de ADN, sino que también es una molécula relativamente corta, por lo menos en comparación a lo que es eucariotas. Entonces, como es una molécula tan corta, tiene que estar como muy densa la información, muy concentrada. Y entonces uno lo que se va a ver en bacterias o en procariotas es que hay un gen y apenas a la par hay otro gen y apenas a la par hay otro gen y se va a ver así. Entonces todo su cromosoma va a ser como pura información genética importante. Ahora, en eucariotas hay múltiples moléculas que son muy grandes, muy largas y que realmente no todo se vuelve genes. Todo lo que sucede en eucariotas es que hay mucha información guardada que en realidad no se usa, que es el ADN basura, que literal no se usa en nada. No, ya no estoy hablando de cromatina y heterocromatina, que son las que pueden tener diferentes proporciones, que hay secciones que van a ser cromatina en otras, heterocromatina en algunas. Ya no estoy hablando de eso, ya no estoy hablando como de diferenciación de células, sino como que en general mucho el ADN de eucariotas no se usa en ningún momento, en ninguna célula, en ningún estadio. Y esto hace que en general en los eucariotas los genes no estén seguidos uno del otro, sino que van a estar muy lejos. Incluso dentro de la misma molécula, dentro del mismo cromosoma, puede que no estén como muy cerca. Y no solo eso, sino que en general los genes tienden a tener tres secciones. Lo que se conoce como el promotor, luego vendría lo que es la secuencia codificadora de ARN y lo que es el terminador. Entonces, cuando uno habla de genes, se refiere a que va a pasar a proteína. Y para pasar de ADN a proteína, yo ocupo un intermediario que es el ARN mensajero. Entonces, el ARN mensajero se va a crear a partir de una ARNasa. Y esta RNasa se tiene que unir a la zona que es el promotor en el gen. Entonces, ellos van a buscar esas secciones. Se van a unir, van a empezar a leer una de las hebras del ADN. Y leen una hebra, hacen una copia de esa información que hay en el ADN, pero en forma de ARN.
Y ese ARN después va al citosol, a los ribosomas y se vuelve proteínas. Y luego la RNasa nada más llega aquí en el terminador y se suelta. Siento que estoy diciendo el nombre mal, pero no me acuerdo ahorita el nombre de las enzimas que hacen el ARN. Voy a buscarlo. Pero sí, en general es eso. Llegan al promotor, se unen y empiezan a crear la molécula de ADR, que sería la secuencia codificadora o la secuencia codificada. Y luego cuando llegan al terminador lo que hacen es soltarse. Entonces, en los eucariotas, estas tres secciones de promotor, secuencia codificada y terminador no necesariamente van a estar cerca una de la otra, sino que puede haber sección que no codifica para ningún ARN mensajero, pero que está ahí, que existe, es como un cemento de ADN ahí, como que es basura. Y hasta después yo me encuentro la secuencia codificadora, luego un poco de ADN basura y luego hasta después me encuentro el terminador. Entonces tienden a estar bastante lejos unos de otros y... No, un segundo. ARN polimerasa. Dije no normal, dije ARN asa y es ARN polimerasa. Entonces ARN de que crea ARN y polimerasa de que poli de polímero de crear una secuencia larga y asa de enzima. Entonces ARN polimerasa. Pero sí, en eucariotas esas tres secciones pueden estar muy lejos unas de otras. Y incluso hay secciones que tienen efectos sobre el promotor y que también pueden estar súper, súper lejos y aún así como tener algún efecto. De hecho, hay proteínas que se encargan de doblar el ADN para que las secuencias que tienen efectos sobre el promotor estén como cerca en área, a pesar de que no estén cerca en como la secuencia de la molécula. Ahora, estos genes también van a sufrir parte de lo que explicaba antes de qué es eucromatina y qué es ertocromatina. Y, ok, antes yo estaba mencionando que en eucariotas los genes están como muy dispersos y no solo están muy dispersos también, sino que en organismos mm, multicelulares hay diferentes tipos de células que tienen diferente diferenciación y por tanto van a ser diferentes genes. Entonces, hay genes que van a estar activos en ciertas células y genes que van a estar activos en otras células y todo eso tiene que ver con la que hablaba cromatina. Entonces, si hay un gen que una célula en específico no utiliza, lo va a volver heterocromatina. Y si hay un gen que sí utiliza bastante, entonces lo va a volver eucromatina. Entonces, esto respecto a cómo se acomoda el ADN. Ya nos quedaría para lo que sería la siguiente clase, que es de la próxima semana, bueno, de esta semana, lo que sería el ciclo celular como tal y meiosis y ciclo de vida sexual, que a veces se ven diferentes capítulos, pero en realidad es muy similar y lo que lo vamos a ver es como los momentos específicos en lo que es distinto. Pero entonces ya eso quedaría para la próxima semana.